Sínodo 2021-2023, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hacia horizontes inéditos y sorprendentes. El equipo internacional del Movimiento de los Focolares responde a algunas preguntas sobre el proceso sinodal. Buongiorno a tutti o buonasera. Buenos días a todos o buenas tardes según el país en el que nos escuchan. Soy Annalisa Innocenti, trabajo en la Oficina de Comunicación del Movimiento de los Focolares y hoy estamos con la comisión que se ocupa del camino sinodal. Es una comisión que, además de hacer una experiencia sinodal en primera persona, ha trabajado para producir una guía que tal vez ya hayan visto para acompañar el proceso presinodal dentro del movimiento de los focolares. Y precisamente para profundizar, para entender mejor algunos aspectos contenidos en la guía o en el proceso que se nos ha pedido, hemos pensado en este momento para dialogar con la comisión. Una comisión que está formada por un equipo internacional. Vania Chen es una focolarina china, fue consejera del Centro Internacional del Movimiento de los Focolares y ahora, después de la Asamblea del 2021, vive en Hong Kong. Liliana Mukombosi es una focolarina de la República Democrática del Congo, periodista, que actualmente vive en el focolar de Yaoundé, Camerún. Pablo Blanco es un focolarino casado de Argentina. Desde el 2017 es corresponsable del primer diálogo en la Zonita de Buenos Aires, en la zona del Cono Sur, y es delegado sinodal del Movimiento de los Focolares en el primer sínodo arquidiocesano de Buenos Aires. Loli García es una focolarina española. Desde el 2016 es presidente del Foro de los Laicos, un organismo que agrupa movimientos y asociaciones. Vincenzo De Pilato es profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología de Bari y en el Instituto Universitario Sofía de Lopiano. Eva Gullo es una voluntaria italiana, es consultora en dinámicas relacionales en las organizaciones y facilitadora. Desde el 2017 también es consultora para institutos y congregaciones religiosas. Lidia Ciccarelli es una focolarina italiana, profesora y miembro de la Comisión de Espiritualidad del Sínodo, una de las 4 comisiones del Secretariado del Sínodo. Claudio Guerreri es un focolarino casado italiano, profesor de Filosofía e Historia y miembro de la Escuela BA en el campo de la filosofía. Francisco Canzani es un focolarino uruguayo y desde el 2014 es corresponsable para el aspecto sabiduría y estudio en el Centro Internacional de los Focolares en Rocca di Papa, Italia. Entremos en el núcleo del diálogo, partiendo de la temática del sínodo. El título del proceso sinodal es Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces, Claudio, un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Por qué precisamente este tema? Hacerse esta pregunta significa, en realidad, tomar cierta conciencia del camino que el Papa Francisco ha indicado a la Iglesia Católica en los últimos años y entrar en esa necesidad de reforma a la que se refiere continuamente. Creo que realmente debemos considerar el sínodo como un acontecimiento históricamente muy significativo. En primer lugar, por el número de personas que participan, por el estilo, por los contenidos que emergen de él, como un proceso en continuidad con el Concilio Vaticano II. El concilio requería su aplicación y sigue demandando todavía una nueva comprensión, una nueva conciencia de nuestro ser iglesia. Y muchos han señalado que esta fase del sínodo, la fase conclusiva del sínodo de los obispos previstas para el 2023, es un acontecimiento que puede compararse con el Concilio Vaticano. Y tal vez valga la pena, para comprenderlo mejor, ver cómo ha habido etapas que nos llevan a esta conclusión. Si pensamos, por ejemplo, en los años inmediatamente posteriores al concilio,
Se vio con Pablo VI una atención al diálogo con el mundo, al diálogo con la cultura y un crecimiento en la ministerialidad dentro de la Iglesia. Con Juan Pablo II, en cambio, surgieron los movimientos. Hubo un fuerte sentimiento de pertenencia a la Iglesia que dio lugar a grandes manifestaciones. Me parece que nuestro tiempo nos exija una nueva conciencia de ser todos juntos el pueblo de Dios, con una responsabilidad recíproca dentro de él y una atención renovada a los hombres y mujeres que viven en nuestro tiempo. En definitiva, hacer de la Iglesia, como dice el Papa Francisco, un hospital de campaña. Pero, al fin y al cabo, ya en la Evangelii Gaudium, él ha dibujado este perfil de la Iglesia que despierta la corresponsabilidad de cada uno, en el encuentro, en la escucha, en el discernimiento, en el desempeño del propio papel específico dentro de la comunidad a la cual se pertenece, pero mirando fuera de ella. Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que reconocieron el papel de los carismas en relación con el carisma de gobierno, que en la Iglesia es propio de los obispos, después de una tercio milenio ineunte, que propuso la espiritualidad de comunión, de la que también es expresión la espiritualidad de la unidad, como un compartir en todos los niveles de la vida comunitaria, constatando, por un lado, la dificultad de participación en la vida de muchos laicos, y por otro, el compromiso cada vez más radical de asociaciones, movimientos y comunidades con la vida de la Iglesia y con las necesidades de la humanidad a través de distintas formas de voluntariado. El Papa Francisco, ya en 2013 con la Evangelii Gaudium, propuso a todas las asociaciones, a todos los movimientos y a todas las comunidades e iglesias parroquiales y diocesanas un cambio de marcha en la comunión. Y aquí estamos, pues, en el desarrollo del proceso que se llama sínodo. Y sínodo, repite el Papa, significa caminar juntos como Iglesia Católica, pero en diálogo con las otras confesiones cristianas, escuchando a todos los hombres, a los pobres, a los que no piensan como nosotros, insistiendo siempre en superar la autorreferencialidad. Así que este proceso sinodal nos involucra como protagonistas y no podemos sino desearnos buen camino en este momento histórico. Y en este proceso, en la guía que ustedes han preparado, indican, sugieren a las comunidades, a los grupos del movimiento de los focolares, dedicar 2 momentos de profundización, compartiendo y expresando un sentimiento común, elaborando también respuestas a algunas preguntas que se indican. Entonces, Eva, ¿cómo nos preparamos para estos encuentros? ¿Qué es aconsejable hacer individualmente y, en cambio, qué hacer juntos en estos momentos en común? En primer lugar, es importante y por tanto aconsejable que cada uno de nosotros sea realmente consciente de que ha recibido una convocatoria. Es una convocatoria importante, es la primera vez en la historia de la Iglesia que se participa en el proceso sinodal. Me limito a leer unas palabras de la guía que han recibido. Cada uno de nosotros, miembro de la obra de María, está llamado a edificar la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Ningún talento, ni siquiera el más pequeño, puede quedar oculto o inutilizado. Cada uno es llamado por su nombre en la singularidad e irrepetibilidad de su historia personal para dar su propio aporte al proceso sinodal que estamos iniciando. Esta es una de las razones por la que es muy importante sentirse corresponsable de la construcción de este camino, que es un camino juntos, pero que también parte de uno mismo. Por lo tanto, es aconsejable un momento de preparación solos, en el que es necesario leer, profundizar en los materiales disponibles, visitar la página web del sínodo, pero sobre todo generar un espacio de escucha interior, un espacio de oración, una disposición de escucha, incluso frente a lo que plantean las preguntas y las temáticas que se han enviado en el esquema de la guía.
Sucesivamente habrá encuentros y entonces allí tendrá que haber una intención, una voluntad de contribuir a vivir, en primer lugar, una experiencia espiritual relacional más que una actividad que hay que realizar o preguntas que hay que responder, sino sobre todo generar un espacio de diálogo, de escucha recíproca. En un tiempo dedicado habrá 2 encuentros donde generar un discernimiento comunitario con parresía, con franqueza, para llegar a expresar un sentir conjunto, un sentir compartido que responderá a las preguntas, quizá no a todas, pero que ciertamente dará grandes frutos. Ustedes como comisión pueden contarnos también algo sobre cómo surgió esta guía. Y le pregunto a Vania, ¿cuál debe ser la actitud con la que debemos abordar la lectura de la guía y también con la que debemos vivir el trabajo en grupo? Entonces, la guía ha sido elaborada como una ayuda para que los miembros del movimiento comprendan el significado y también cómo entrar en el proceso sinodal en una breve síntesis esencial basada en las fuentes bíblicas y en las líneas propuestas por el documento preparatorio y por el vademecum preparado por el sínodo sobre la sinodalidad. El contenido se ha enriquecido con una mirada al carisma de la unidad. Así pues, esta guía no sustituye a los documentos elaborados por la Secretaría del Sínodo, sino que para aquellos que por diversas razones no puedan afrontar la lectura de los documentos más bien largos, la guía servirá como una buena base para comprender cómo entrar en el camino sinodal con la Iglesia. Y para vivir el trabajo en grupo, puesto que se trata de recoger las respuestas maduradas a partir de las propias reflexiones, experiencias y perspectivas sobre los diversos temas centrales propuestos por la Iglesia, cada grupo podría establecer su propio método para gestionar estos momentos de comunión y reflexión. Pero el vademecum también propone un método de conversación espiritual indicado en el apéndice B, que promueve la participación activa, la escucha atenta, la palabra reflexiva y el discernimiento espiritual. Así que cada grupo está invitado a utilizarlo si lo considera oportuno. Así que el itinerario sinodal debe ser un proceso espiritual. Lida, ¿puedes ayudarnos a comprender mejor qué significa esto? Bien, gracias Annalisa por esta pregunta que desde mi punto de vista es fundamental. Pero me parece que podemos responder precisamente a partir de lo que han dicho Claudio, Eva y Vania, porque si este proceso sinodal significa y nos pide la participación de todos nosotros, la comunión de todos, la escucha, la oración, ¿qué significa todo esto? Significa que en este momento el Papa Francisco, pero también podemos decir que Dios mismo, nos pide a todos nosotros, pueblo de Dios, como decía antes Claudio, un cambio de marcha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir ponernos y saber disponernos a la escucha. Para ello hace falta detenerse, pero no desde un punto de vista físico, sino detenerse interiormente. En otras palabras, para detenernos en nuestro interior y escuchar al otro y al otro con la O mayúscula, es decir, a Dios, debemos estar en un contexto espiritual, o sea, en un contexto de oración, de vida de la palabra, de tendencia a la santidad, porque solo a través de una vida de oración, de tendencia a la santidad y de vivencia de la palabra, podemos saber, lograremos, percibir, descubrir la acción de Dios o lo que Dios quiere decirle a la Iglesia hoy, tanto a la Iglesia universal como a las iglesias particulares. Así que en este contexto, por esta pregunta que me has hecho, me aflora en el alma lo que hacemos cada vez que nos reunimos como comisión espiritual. Hay una oración, ad sumus ante Spiritus, venimos ante ti Espíritu Santo para pedirte que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que abras nuestros corazones a la palabra de Dios. Esta es una oración
comunión que la Iglesia ha hecho desde hace siglos, desde los primeros concilios a lo largo de la historia, también en los sínodos o reuniones, es fundamental, precisamente para recordarnos que lo fundamental para la vida de la Iglesia es seguir las huellas del Espíritu Santo, las huellas de la palabra de vida. Solo así, con esta fuerte dimensión espiritual, lograremos estar en sintonía con este gran evento, este grandioso acontecimiento que, digamos así, gracias al Papa Francisco, la Iglesia Universal está llamada a vivir, la Iglesia Universal y las iglesias particulares todas juntas. Gracias, Lida. Hasta ahora hemos señalado más bien cómo prepararnos, cómo trabajar. Pero quizás tengamos también algunas preguntas muy concretas sobre la realización, la organización del trabajo en grupo, cómo debe formarse un grupo, si pueden participar también las personas que no pertenecen al movimiento de los focolares. Todas estas son preguntas que le hacemos a Lili. Gracias, Annalisa. Gracias, Annalisa. Entonces, ¿cómo debe formarse un grupo? Como se dijo antes, proponemos que nuestra participación tenga lugar en nuestros contextos locales donde estamos. Así que nuestros grupos, pequeños o grandes, pueden coincidir con nuestra comunidad local, con un núcleo, varios núcleos juntos, una unidad YEN, un grupo de nuestra parroquia, de nuestra escuela, de un focolar o grupos de focolares, etc. ¿Pueden participar también personas que no sean del movimiento? Ojalá. Donde se nos ofrezca esta posibilidad, es realmente oportuno no perder la ocasión de entrar en comunión con las realidades vivas de la iglesia local, de nuestra sociedad, allí donde estemos. El secretariado del sínodo nos está llamando a involucrarnos en nuestras diócesis. En la guía, la pregunta 5C del punto 15 nos invita a preguntarnos, entre otras cosas, si contribuimos al objetivo específico de los diálogos y cómo lo hacemos. Esta sería una de las formas de abrirnos al diálogo, una llamada a ir más allá de nuestras fronteras para hacer realmente la experiencia de sinodalidad con todos aquellos con los que entramos en contacto. Así que en el momento en que estamos juntos, también hay preguntas que se sugieren en la guía. Bien, Pablo, pero ¿estas preguntas son pautas para la reflexión o realmente necesitan una respuesta concreta? Y todavía, ¿hay que responder a todas, a algunas? Si puedes ayudarnos en este método de trabajo. Bien, Annalisa, gracias por tu pregunta. Como se puede ver, la guía tiene dos partes bien definidas. En la primera parte se reflexiona sobre el proceso sinodal, su importancia, sus características, las motivaciones, etc. Al mismo tiempo, se intenta tener en cuenta cuál es la contribución que el sínodo le pide a nuestro movimiento y qué respuesta puede ser sugestiva en términos generales como participación del movimiento y de cada uno de nosotros en este proceso. Después se plantean una serie de preguntas a partir de 5 ejes de reflexión. Estas preguntas son, por un lado, evocadoras, es decir, ayudan a la reflexión, pero también son concretas, como Eva ya anticipó. Por lo tanto, esperamos que provoquen una contribución como resultado de la reflexión de la comunidad, pero también que comuniquen experiencias sobre lo que suscita esta pregunta. Finalmente, como movimiento de los focolares, cada uno de nosotros podrá aprovechar la ocasión para redescubrir el propio rol en el focolar, en el núcleo, en la unidad YEN, en la comunidad local, en tal o cual proyecto, y contribuir a un discernimiento comunitario sobre qué hacer como obra en las diferentes situaciones, como ya lo señaló Vania. Segundo, el ser iglesia juntos, participando en las fases sinodales parroquiales y en particular diocesanas, dando la propia contribución de reflexión y experiencia, como dijo antes Lilian.
Tercero, ofrecer reflexiones y experiencias a la Comisión Central del Movimiento para responder juntos a la invitación que se nos ha hecho de contribuir a la reflexión preparatoria y a la fase mundial del sínodo, como movimiento internacional atento a la sociedad, implicado en el diálogo ecuménico e interreligioso y en el diálogo con los que no tienen convicciones religiosas. Ese momento será la síntesis del proceso sinodal y el inicio de un nuevo proceso en el que la experiencia de la sinodalidad podrá encontrar un espejo en el que cada comunidad pueda reflejarse para renovarse. Un proceso iniciado con gran valentía por el Papa Francisco, como describió Claudio, que caracterizará los años futuros y nos hace iglesia junto a la gente de nuestro tiempo. Como mencionaba Pablo, este proceso nos involucra como movimiento, pero involucra a toda la Iglesia. Evidentemente, la guía también hace referencia a la iglesia local, es decir, a las parroquias, las diócesis y las conferencias episcopales. Loli, ¿por qué se pidió también la contribución del movimiento de los focolares? ¿Y cuáles son los lugares donde los miembros del movimiento de los focolares estamos llamados a dar nuestra contribución en este proceso sinodal? Gracias, Annalisa. Podemos decir que esta petición al movimiento de dar nuestro aporte es también, como ya se ha dicho, una novedad importante de este sínodo, porque el Papa Francisco ha afirmado que las asociaciones de laicos constituyen un gimnasio de la sinodalidad, es decir, podemos decir, somos lugares donde se pone en práctica, o al menos intentamos hacerlo, este modo de ser iglesia, ser una iglesia del diálogo, una iglesia de la escucha, una iglesia de la cercanía. Por ello se nos considera socios especiales de esta fase de consulta. En el punto 6 de la guía se afirma, y lo leo, que ningún carisma es superfluo. El Espíritu Santo envía generosamente sus dones para la edificación de toda la Iglesia, para que esté a la altura de los desafíos del tiempo presente. Hasta aquí la cita. De este modo, también nosotros, según las modalidades que se han explicado, con el carisma que hemos recibido de Chiara, podemos compartir la experiencia que vivimos, que no es solo para nosotros, dar nuestra contribución para la vida de la Iglesia y con la mirada puesta en el mundo unido. Además, puede hacernos bien interpelarnos sobre la calidad del caminar juntos en nuestros focolares, en nuestros núcleos, en nuestras comunidades. Varias preguntas que se encuentran en la guía pueden ayudarnos a reflexionar y a hacer que crezca la comunión. Así pues, resumiendo, los lugares en los que se nos pide participar son dos. Por un lado, nuestras realidades eclesiales locales, donde debemos ser promotores en primera persona de este proceso sinodal, y por otro lado, hacer la experiencia de sínodo dentro de la obra, para descubrir lo que podemos dar hoy con el carisma a la Iglesia y, por lo tanto, también a la humanidad, y también para preguntarnos cómo vivimos la sinodalidad dentro de nuestra familia. En esta fase de consulta también se nos pide que elaboremos respuestas, textos. Francisco, ¿qué resultados esperan de este trabajo? ¿Solo producir textos y luego redactar un documento? Sí, Annalisa, este es uno de los resultados que se nos han pedido, porque la Secretaría del Sínodo nos ha pedido que preparemos un documento, una contribución escrita, y por eso, pero no es esta la razón fundamental, el resultado fundamental que esperamos de este proceso, sino que esperamos hacer una experiencia de sinodalidad dentro de la obra, en el sentido de que estamos convencidos de tener una espiritualidad del caminar juntos hacia Dios, hacia la santidad. Pero esta espiritualidad tenemos que vivirla y también compartirla como un don para toda la Iglesia.
Pero sobre todo el resultado es hacer una experiencia de sinodalidad con el resto de la comunidad eclesial, es decir, todos juntos en un camino que, como todos han dicho, es el futuro de la Iglesia. Tiene un futuro en la Iglesia que prefigura lo que debemos ser y vivir en el futuro. Por consiguiente, textos sí, esperamos sus aportes por escrito para preparar este documento para la Secretaría del Sínodo que presentaremos como Movimiento de los Focolares. Pero antes y después de todo esto, una experiencia de sinodalidad dentro de la obra, en nuestra iglesia local y en la Iglesia Universal. Estos son los resultados que esperamos. Vincenzo, concluimos contigo. Lo hemos mencionado un poco, pero si tuvieras que resumir brevemente el objetivo de todo este proceso hacia el sínodo, ¿cómo lo precisarías? ¿Qué dirías? La finalidad de este sínodo se ha repetido varias veces. Es recorrer juntos un camino, y el camino del sínodo, el que el sínodo elige, es ese, es uno solo, el del Evangelio. Somos un pueblo nacido del Evangelio, que es ciertamente el camino a seguir con sus divinas y espléndidas palabras, pero como antes dijo Francisco, no es simplemente un documento, es ante todo una persona, la persona viva de Jesús, el resucitado en medio de nosotros, que desde Belén en adelante se convierte en caminante, nuestro compañero de viaje en esta tierra. Por lo tanto, nunca estamos solos en la aventura divina de la vida, a pesar de que en esta coyuntura de la historia, en este cambio de época, a veces nos sentimos perdidos. Por eso, en la Iglesia y en el mundo global, está bien claro que nadie puede salvarse solo. Estamos interconectados. La pandemia nos lo está diciendo en todos los sentidos, nos lo está demostrando, y por ello estamos, me atrevo a decir, casi obligados a cooperar, a escucharnos, a cuidar de nuestros vecinos y de los que están lejos para nuestro bienestar físico, pero también espiritual. Hace unas décadas se decía que la unidad es un signo de los tiempos, lo decía el Concilio Vaticano II en particular. Hoy creo que es una necesidad, no podemos prescindir de ella. Por lo tanto, el sínodo es, ante todo, una oportunidad para permanecer como Jesús, como María, mezclado entre todos, unos junto a otros. El objetivo del sínodo no es, por lo tanto, deleitarse trazando senderos hipotéticos en una hoja de papel y quedarse sentados alrededor de una mesa. El objetivo es identificar a partir de nuestras experiencias del Evangelio vivido nuevos caminos por explorar y que ya el Espíritu Santo ha abierto con sus carismas. Nuestro trabajo no debe producir un cuadro para colgarlo en las carteleras de nuestros encuentros, sino un mapa de navegación que nos haga salir y nos haga remar mar adentro, con toda la Iglesia, hacia horizontes inéditos y sorprendentes. Así que el objetivo del sínodo, uso las palabras del Papa Francisco, es que nos entusiasmemos más por la ruta que por las hojas de ruta. El objetivo es crecer en la unidad y así, con la confianza de quien sabe que tiene a su lado a un explorador excepcional como Jesús, atravesemos también juntos las inevitables contradicciones que nos vamos a encontrar, los aparentes fracasos, las críticas, los abandonos que surgirán, y llegaremos finalmente a la meta que es Jesús, que es el camino mismo, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y entonces con Él no detenernos, continuar, volver a empezar hacia nuevas etapas de nuestro santo viaje. Gracias a todos. Entonces, pongámonos en marcha de verdad. Sigamos en este apasionante viaje para desarrollar este mapa de navegación hacia horizontes, como decía Vincenzo, sorprendentes e inéditos. Así que a cada uno, a todos nosotros, buen camino juntos. Sínodo 2021-2023, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.